Bendiciones. Hoy vamos a ver lo importante que es buscar el reino de Yahweh y dejar a un lado lo que este mundo nos ofrece, el cual es controlado por Satanás. Para ir viendo la importancia de buscar al Todopoderoso, vamos a leer parte del capítulo Mateo 6, del verso 19 en adelante, donde nos dice, a partir del 19: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Entonces la escritura, el Padre, nos está diciendo, no os hagáis tesoros en la tierra, porque los tesoros en este mundo son temporales y se consiguen con el duro trabajo. Y también, obviamente, si el Padre lo permite, nosotros tenemos que hacer tesoros para el mundo por venir, el cual se hacen dedicándole tiempo al Todopoderoso, dedicándole tiempo a la lectura, a escudriñar las escrituras, que es lo que el Padre Todopoderoso nos dejó, para poder seguirle a Él correctamente, para poder actuar según su voluntad. Entonces nosotros tenemos que buscar seguirlo a Él mediante lo que nos dicen las escrituras, pero si nosotros no ponemos trabajo en escudriñar las escrituras, no vamos a poder saber qué es lo que a Él le agrada y no vamos a poder heredar el reino del Todopoderoso. Entonces es muy importante ir a las escrituras y ver qué es lo que Él nos manda. Hoy en día las personas le dicen a uno, estudie para que sea alguien en la vida. O sea, eso no tiene lógica, porque entonces si yo no estudio, no soy nadie. Claro que no. Si yo no estudio en una universidad, puedo tener un oficio, puedo tener un trabajo digno y no necesariamente tengo que ir a la universidad, pero las personas le dicen a usted, estudie en la universidad para que sea alguien en la vida, cuando más bien debería ser, estudie las escrituras para que pueda heredar el mundo por venir. Nosotros no tenemos que enfocarnos en este mundo terrenal, en este mundo material, porque es temporal. En cambio, el mundo por venir es eterno. Por eso la escritura nos dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Si nosotros nos hacemos tesoros en este mundo, cualquier persona puede llegar y robarnos esos tesoros, ya sea casas, carros, plata, cualquier cosa material. Se puede destruir con el tiempo también. Entonces tenemos que enfocarnos en lo espiritual, porque eso es eterno. Dice, si no, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Entonces, aquí está la confirmación. La misma escritura nos está diciendo, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque ahí todo va a ser bondad, todo va a ser gozo. En cambio, en este mundo hay aflicción, porque es un mundo controlado por Satanás, que aunque estemos en Yahweh, siempre va a estar Satanás como un león rugiendo, viendo a quién devorar. Por ende tenemos que estar firmes en Él, en el Padre, para no caer ante las acechanzas del enemigo. Por eso la escritura nos dice, resistid al diablo y él huirá. Dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, si nosotros nos hacemos tesoros en esta tierra, por ende ahí va a estar nuestro corazón, en esta tierra, en este mundo material. Si nosotros nos hacemos tesoros materiales, nuestro corazón va a estar ahí. La escritura nos dice que lo que abunda en nuestro corazón, de eso habla nuestra boca. Entonces, si nosotros tenemos en el corazón solo lo material, estamos enfocados en lo material, nuestra boca solo va a hablar de lo material, solo va a hablar de lo de este mundo terrenal. No vamos a estar enfocados en lo espiritual. Dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces tenemos que enfocarnos donde ponemos nuestro corazón. Si nosotros tenemos enfocado nuestro corazón en el Padre, en lo espiritual, entonces vamos a ir a las escrituras para poder conocer al Padre y saber cuál es su voluntad. Y si nos esforzamos en hacer su voluntad, vamos a heredar la vida eterna. Muy, muy importante. Entonces, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Por eso la escritura también dice que la verdadera circuncisión es la del corazón.
arrancar la carne del corazón, los deseos carnales, y andar conforme al Espíritu. El 22 nos dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si nosotros nos enfocamos, una vez más, en lo espiritual, vamos a estar llenos de luz, que es Yahushua. Yahushua es la luz del mundo. Entonces, si nosotros nos enfocamos en Yahushua, vamos a tener luz para vida. Si nos enfocamos en lo malo, en andar conforme al pecado y olvidarnos del Padre, nuestra luz va a ser tinieblas. Nosotros vamos a ser oscuridad. Y lo malo no puede heredar el reino de Yahweh. Lo corruptible no puede heredar o estar ante lo incorruptible. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? O sea, si en lo que nosotros la luz que hay es tinieblas, imagínense las mismas tinieblas, lo oscuras que son. Entonces tenemos que estar enfocados en la luz, que es Yahushua, y no en este mundo, que es el enemigo, que es oscuridad. Este mundo es confusión, por eso es oscuridad. En la oscuridad no podemos ver. En este mundo, que es oscuridad, no podemos ver, estamos en confusión, porque lamentablemente cuando las personas buscan del Padre, se encuentran con muchos velos, se encuentran con muchas religiones, católica, evangélica, adventista, mormones, etcétera, los cuales están llenas de confusión, porque no tienen a Yahushua. Y al no tener a Yahushua, no tienen la verdad, y por ende están enseñando falsedad a las personas. Entonces cuando las personas quieren alejarse del mundo y acercarse al Padre, lamentablemente se encuentran con velos y se quedan en esos velos, no van a escudriñar las escrituras para poder encontrar a Yahweh. Entonces es muy importante ir a las escrituras directamente, no quedarnos en esos velos, no quedarnos en la falsedad, en la confusión. Dice, ninguno puede servir a dos soberanos, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Yahweh y a las riquezas. Entonces, uno no puede servir a dos soberanos. O le sirve a Yahweh o le sirve a las riquezas. En griego eso sería o le sirve a Yahweh o a Mamón. En hebreo sería o le sirve a Yahweh o le sirve a Gad. Curiosamente, Gad es como le llaman en inglés al Todopoderoso. En español le llaman Dios, que ya hemos visto que es erróneo, que es Zeus, y Zeus en la escritura es Satanás. Y Gad le dice en inglés. Curiosamente, Gad en hebreo es riquezas, fortuna. Entonces, podemos ver cómo también en el billete de $1, donde está la pirámide de los Illuminati, que son los que adoran a Lucifer, eso sería tema para otro momento. Tiene la pirámide con el ojo que todo lo ve de Lucifer, y a la par en el centro del billete dice In God We Trust, que es en Dios confiamos. Entonces, ahí nos están dando un mensaje. ¿Cómo es posible que ellos digan In God We Trust, que en Dios confían? Para ellos, Dios siendo el Todopoderoso, God siendo el Todopoderoso, si a la par tienen una simbología de los Illuminati, que son gente que adora a Lucifer. Por ende, podemos ver cómo ahí subliminalmente, se podría, si queremos llamarlo así, nos están diciendo que ellos confían en las riquezas. In God We Trust, en las riquezas confiamos. Entonces, ahí sí tendría lógica, porque lo están poniendo en el billete, que es la plata física de este mundo, y a la par tiene una simbología que son los que adoran a Lucifer. Por ende confían en las riquezas, en lo que Satanás puede darles en este mundo, porque Satanás les ha ofrecido y ellos lo han aceptado. El Mesías no, el Mesías fue tentado por Satanás. Satanás le ofreció los reinos de esta tierra, el Mesías no las quiso, porque él quería servir solo a Yahweh, y sabía que sirviendo a Yahweh tendría la vida eterna. Claramente él, la verdad, él es
por Él fueron creadas todas las cosas. Pero por lo mismo es que Él estaba enfocado obviamente en el Padre, porque Él es uno con el Padre. A lo que quiero llegar es que el mismo Mesías rechazó lo que Satanás le ofrecía. Si Pablo nos dice que seamos semejantes a Él como Él lo es del Mesías, entonces nosotros tenemos que buscar ser semejantes al Mesías. Si el Mesías rechazó las riquezas de este mundo, nosotros también deberíamos de rechazar las riquezas de este mundo y no andar conforme a lo que Satanás nos ofrece. Entonces, tenemos que decidir, o seguimos a Yahweh, seguimos al Todopoderoso con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro empeño, o seguimos lo que este mundo nos ofrece. Este mundo, desde que estamos pequeños, nos meten en el kinder, luego en la escuela, luego en el colegio, universidad. Pasan años estudiando lo que no va a aprovechar, porque lo que nos están enseñando ahí son puras doctrinas de hombres. Falsa ciencia, como la teoría del Big Bang, la teoría de la evolución, que serían temas para otro momento. Diferentes cosas que no llegan a ayudarnos en lo espiritual. Entonces estamos desperdiciando muchos años de vida para algo material que se va a llegar a desgastar, y tras de eso, cuando salimos de la universidad, o aquellos que van a la universidad, sigue el trabajo, y ese trabajo se extiende como una esclavitud, porque las personas hoy en día trabajan y no tienen tiempo para dedicarle al Padre. Nosotros tenemos que enfocarnos en el Padre, y si nos han tenido hasta, 25 años desde del kinder a la universidad, y luego los 25 adelante, trabajo, y cuando queda un tiempo libre, entretenimiento. Si no es el fútbol, es la televisión. Si no es la televisión, el internet, el Facebook, diferentes tipos de entretenimiento que el enemigo nos mete para que nosotros no nos enfoquemos en lo que realmente nos va a aprovechar. Y no estoy diciendo que sea malo, el ver televisión. El punto es que eso nos desvíe, o que es malo el deporte, sino el punto es que eso nos desvíe del Padre. Nosotros tenemos que estar enfocados en el Padre. Y también que con todo ese entretenimiento nos meten muchas abominaciones que van en contra de la Escritura, como el sexo, la violencia, etc. Entonces nos contamina la mente. Tenemos que también que ver qué estamos realizando y qué estamos observando para que no nos contaminen. Entonces tenemos que ver claramente a quién vamos a seguir y tomar o hacer un alto en nuestra vida y ver en qué estamos encaminados. Yahushua dijo ser el camino, por eso tenemos que llegar a Él, para llegar al Padre. No podemos estar en el camino del mundo, que nos va a llevar a perdición, a destrucción. Este mundo lo que nos ofrece es maldad. La Escritura dice: el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Yahweh. Si usted se hace enemigo de este mundo, va a ser enemigo automáticamente de Yahweh. Entonces tenemos que enfocarnos. También, algo muy importante, cuando nos dice que no puede servir a Yahweh y a las riquezas. Usted no puede servir a Yahweh y a Gad, no puede servir a Yahweh y a Dios. O escoge a Yahweh, que es el que describe la Escritura, su nombre personal. Escoge a Yahushua, que al invocar su nombre recibimos también de su espíritu, como lo dice Juan 14:26. O sigue a Dios, que es el que enseñan en las religiones, que son velos, que son confusión, y lo podemos ver claramente cuando cada una de esas religiones nos enseñan doctrinas que no están en la Escritura, que van en contra de la Escritura. Tenemos que tener eso muy claro. Tenemos que ver que si vamos a seguir al Todopoderoso, no podemos hacerlo en vano. No podemos estar siguiendo tradiciones que no están en la Escritura, porque al final de cuentas lo vamos a hacer en vano. No sería lógico que si yo quiero seguir al Padre Todopoderoso, haga lo que va en contra de lo que Él nos dice. Es como si nuestro Padre terrenal nos mandara o nos diera instrucciones y nosotros hiciéramos lo contrario. El Padre va a llegar a no amarnos, porque las personas dicen que el Todopoderoso aborrece el pecado, pero no aborrece al pecador. Algo así es lo que dicen.
Pero Yahweh dice que aborreció a Esaú y amó a Jacob. Entonces, si él aborreció a Esaú, fue porque hacía lo malo delante de él y buscaba las cosas de este mundo y no lo espiritual como lo hacía Jacob. Por ende, dice la escritura, está escrito, y aborrecí a Esaú y amé a Jacob. Por ende, no podemos excusarnos en que Yahweh aborrece el pecado, pero ama al pecador. Si es lo mismo, si usted es pecador, si usted anda conforme al enemigo, en usted está el pecado, usted sería el pecado. Pero si aceptamos al Padre y tratamos de andar conforme a los mandamientos, el Padre nos va a amar. Y el justo cae y se levanta, no importa las veces que sea, cae y se levanta, cae y se levanta. En cambio, el impío no, el impío cae, y como cae, piensa que ya por eso perdió todo, entonces sigue en el pecado, y nosotros no tenemos que caer y seguir en el pecado, si caemos, tenemos que seguir. David cayó, pecó, se arrepintió, y Yahweh lo vio bien, y por eso David es el amado, su mismo nombre significa el amado. Entonces, tenemos que ver esos ejemplos para, si nosotros caemos, seguir en el Padre. Seguimos en el verso 25, nos dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? No tenemos que afanarnos por lo que vamos a comer y vamos a beber. Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces, la vida es más que el alimento. No solo de pan vive el hombre, dice la escritura, no solo de leche vive el hombre, sino de toda palabra de Yahweh. Entonces nosotros no tenemos que preocuparnos por lo que hemos de comer, el Padre nos va a proveer. Tenemos que preocuparnos en enfocarnos en el Padre. Y también dice, no es vuestra vida más que el alimento, porque al final de cuentas nuestra vida es el alma que tenemos que rescatar. No es este cuerpo, no es este cuerpo físico, porque este cuerpo, dice la escritura, que carne y sangre no heredarán el reino de Yahweh. Entonces este cuerpo es solo un vehículo para poder estar en este mundo terrenal, en este mundo temporal. Tenemos que enfocarnos en nuestra alma, y para alimentar nuestra alma tenemos que ir a la escritura. Así como tomamos alimento físico para este cuerpo, para mantenerlo vivo, tenemos que enfocarnos en darle alimento a nuestra alma, que sería la escritura. Cada palabra que está escrita en las escrituras, para poder tener alimentada nuestra alma, nuestro espíritu, y por ende darle vida. Si no, estaríamos muertos en vida. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces el Padre nos está diciendo, las aves y los animales, sin sembrar y sin trabajar, ellos se les da alimento. ¿Cómo nosotros nos vamos a preocupar por lo que hemos de comer si nosotros valemos más que ellas? Dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Entonces, por más que nosotros queramos también esforzarnos para hacer riquezas, si Yahweh no quiere que nosotros prosperemos en lo material, no vamos a prosperar, porque Yahweh da y Yahweh quita, nos dice Job. Yahweh es el que da y Yahweh es el que quita. Yahweh es el que permite que pasen las cosas. Por ende, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su estima, se vistió así como uno de ellos. Entonces, ¿por qué debemos de preocuparnos por lo que hemos de vestir? Si los lirios del campo, si las flores del campo son tan hermosas, se visten de su hermosura, el Padre las viste de su hermosura, ¿cómo a nosotros no nos va a vestir? El punto es que hoy en día las personas quieren vanidades, quieren lujos, quieren vestirse
de joyas, etcétera, cuando solo necesitamos en esta parte, al menos del occidente, camisa, pantalón, zapatos, o sea, lo necesario. Las personas quieren vanidad. También en el alimento, siempre y cuando tengamos que comer, no tenemos que buscar la vanidad sería la gula. Dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, y Yahweh la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿No hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Entonces esto lo está diciendo el Mesías, muy claro. Esto lo está diciendo el Mesías. Entonces nosotros tenemos que tener fe, tenemos que tener esa convicción de lo que el Padre nos dice en las Escrituras. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, o sea, los que no andan conforme a la instrucción de Yahweh, porque los gentiles buscan todas estas cosas, los gentiles buscan la vanidad, buscan lo material, buscan los de este mundo. Nosotros no, nosotros buscamos el reino de Yahweh, por ende nos enfocamos en lo espiritual, nos enfocamos en las Escrituras, nos enfocamos en buscar al Padre Todopoderoso. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Yahweh sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Dice, más buscad primeramente el reino de Yahweh y su justicia. Entonces ve como la Escritura, el Mesías nos deja claro. El Padre sabe lo que nosotros necesitamos en lo material, en este mundo. Porque nosotros somos embajadores de este mundo, en este mundo. Nosotros no somos de este mundo, nosotros somos embajadores. Entonces como embajadores recibimos todo del cielo, recibimos todo del Padre. Así como un embajador está en Rusia, por decirlo así, el embajador de Costa Rica está en Rusia, y Rusia no es el que le provee, sino es que es Costa Rica el que le manda el dinero o le da el dinero para él proveerse de lo que él necesita. Igual nosotros somos embajadores en este mundo. Entonces dice, más buscad primeramente el reino de Yahweh y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, si nosotros buscamos el reino de Yahweh y su justicia, es el ser justos, seguir las instrucciones de Yahweh, hacer el bien, el Padre nos va a proveer. El punto es que hay que tener fe en Él. En hebreo sería emuná, que es creer en la verdad, creer en el Mesías. Por si el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Por ende, tenemos que tener esa emuná, esa convicción de que así es, y por ende desentendernos, despreocuparnos de este mundo y enfocarnos en el Padre. Más buscad primeramente el reino de Yahweh y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Las personas hoy en día andan preocupándose por el día de mañana, por lo de la otra semana, por lo del otro mes. Nosotros tenemos que enfocarnos en el día a día. Si hoy tiene su mal, ¿por qué tenemos que ponerle el mal del día de mañana? Le pondríamos dos males al mismo día, y por ende sería una gran preocupación que no podríamos manejar. Tenemos que ir el día a día buscando al Padre y tratando de hacerlo mejor cada día. Eclesiastés 4:6 nos dice, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Entonces, más vale un puño lleno con descanso que tener ambos puños, tener mucha cantidad con mucho trabajo y aflicción de espíritu. Por si tenemos mucho en lo material, lo que decía ahora, vamos a estar tan ocupados en eso que no vamos a poder enfocarnos en lo que realmente aprovecha, que sería lo espiritual. Proverbios 9:10 nos dice, el temor de Yahweh es el principio de la sabiduría. Entonces, si nosotros tememos a Yahweh, el Padre nos va a otorgar la sabiduría, porque la sabiduría el Padre es el que la otorga, el Padre es el que la da. Entonces, el temor de Yahweh es el principio de la sabiduría. Usted empieza a ser sabio cuando empieza a temer a Yahweh. Si usted empieza a temer a Yahweh, va a actuar conforme a los mandamientos. Si
por ende sabio. Dice, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. El conocer al Padre es la inteligencia. ¿Cómo conoce al Padre? Leyendo la Escritura. Y si leemos la Escritura, vamos a ver qué es lo que le agrada al Padre, por ende somos inteligentes. Por ende no es como el mundo comúnmente hoy nos dice que el ser inteligente es en el lado profesional para saber lo que debemos hacer en este mundo en X profesión, sino que es la inteligencia es en lo espiritual, la sabiduría es en lo espiritual. Si nosotros no tememos a Yahweh y andamos conforme a lo que el enemigo nos dice en este mundo, no vamos a ser sabios. Por eso el necio es sabio en su propia opinión. No es sabio, sino que es tonto, se podría decir. La Escritura nos dice, por falta de conocimiento mi pueblo es destruido, en Oseas. Entonces, si por falta de conocimiento el pueblo es destruido, es por falta de inteligencia el pueblo es destruido, porque no busca el conocimiento, porque no busca la Escritura, por ende va a ser destruido. Muy importante. Entonces no podemos decir ser creyentes cuando andamos actuando conforme al mal. Quiero que en este estudio eso es lo que quede claro. Nosotros, si decidimos creer en el Todopoderoso, busquémonos en las Escrituras. No le crea a las religiones, no le crea a los hombres. Maldito el hombre que confía en el hombre. Creamos en lo que el Padre nos dice. Proverbios 16:16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Entonces es mejor adquirir sabiduría que oro. Una vez más, mejor la sabiduría que lo material, mejor lo espiritual que lo material. Y adquirir inteligencia vale más que la plata. ¿De qué vale tener mucha plata si no somos inteligentes, si no tenemos conocimiento del Padre? Si no conocemos al Padre, de eso nada nos va a valer. En lo absoluto. No tenemos que enfocarnos en lo material, porque el principio de todos los males es el amor al dinero. Eclesiastés del 12, el capítulo 12. Del 13 y 14, versos 13 y 14. Nos dice, el fin de todo el discurso, de todo lo que está escrito en Eclesiastés, dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Yahweh y guarda sus mandamientos. Teme a Yahweh y guarda sus mandamientos. La Escritura tiene muchos mandamientos, que se resumen en 10. Los 10 que se dieron en las 2 tablas del pacto a Moisés. Esos 10 se pueden resumir en 2, que es amar a Yahweh con todas tus fuerzas, con toda tu alma y todo tu corazón, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Si uno ama a Yahweh con todas sus fuerzas, va a cumplir el no tener otros poderosos delante de él, no hacerse imágenes ni inclinarse ante ellas, usar el nombre, no usar el nombre del Todopoderoso en vano, o sea, va a llamarle por su nombre, no lo va a usar falsamente. Entre otros, el otro sería 6 días trabajarás, más el 7º día guardarás día de reposo. Si amamos a nuestro prójimo, vamos a cumplir la otra parte: no matar, no robar, no adulterar, etc. Esos 2 se pueden resumir a su vez en uno, que está en 1 Juan 3:23, que nos dice, y este es un mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Por ende, si nosotros creemos en el nombre del Hijo, que sería el mandamiento que resume todo, vamos a invocar el nombre. Y el Espíritu viene al confesar su nombre, nos dice Juan 14:26. Por ende, si el Espíritu viene al confesar su nombre, y el mismo verso, Juan 14:26, nos dice que Él nos enseñará todas las cosas, entonces al cumplir ese mandamiento, podemos cumplir todos los mandamientos. Porque el Padre, a través de su Espíritu, nos va a enseñar cómo debemos de
cumplir los mandamientos, cómo debemos de actuar según su voluntad. Obviamente no podemos quedarnos con solo invocarlo, tenemos que empezar a leer, tenemos que empezar a ver cómo debemos de actuar. Para eso es muy importante leer. Hoy en día las personas dicen, no lea la escritura porque se va a volver loco, no lea la escritura porque no la va a entender, etc. Pero como el Padre nos iba a dejar su manual sin que sus hijos o sus creaciones no pudieran entender lo que Él nos dejaba escrito. Es obvio que si Él nos dejó un manual, nosotros podemos entenderla. Es solo de tener humildad, aceptar lo que hemos estado haciendo mal y pedirle al Padre sabiduría. Dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Yahweh y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque esto es el todo del hombre. El todo del hombre es temer a Yahweh y cumplir sus mandamientos. El Padre, ¿por qué nos dice que eso es el todo del hombre? Porque el Padre nos puso en esta tierra temporal para ver quiénes querían seguirlo a Él o que seguir al enemigo. En nosotros está. Es como una escuela o como el colegio. Al final, en el último año nos hacen exámenes para ver si pasamos el colegio o no. Igual en este mundo, nosotros tenemos que ir cumpliendo el examen día a día hasta la final trompeta, hasta el fin, para heredar esa vida eterna. Tenemos que esforzarnos en estudiar el manual para poder pasar el examen. Porque Yahweh traerá toda obra a juicio. Toda obra a juicio. Por eso en Apocalipsis nos dice que nosotros vamos a ser nos dice que las personas van a ser juzgadas conforme a sus obras. Y no como el cristianismo dicen que las obras no importan. Claramente importan. Como lo hablé en otro momento, las obras, la fe sin obras está muerta y las obras sin fe también lo están. Entonces dice, porque Yahweh traerá toda obra a juicio. Todo lo que nosotros hagamos en este mundo va a ser traída a juicio. Por eso es muy importante juzgarnos a nosotros mismos conforme a lo que nos dicen las escrituras, para cambiar lo que hemos estado haciendo mal, para que luego no haya condena en contra de nosotros. Juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Las personas que piensan que pueden cubrir algo están muy equivocadas. Todo va a ser traído a juicio. Primera Timoteo capítulo 6 del verso 8 en adelante nos dice: así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso. La escritura nos dice, teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso. O sea, no busquemos la vanidad. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Entonces todo aquel que quiere enriquecerse en este mundo va a tener que empezar a mentir, va a tener que empezar a hacer mal, tener que pasarle por encima a sus empleados. Y el Padre nos manda a no enredarnos en eso. Por eso en la parábola del sembrador, hay de los 4 tipos, hay uno que dice que la semilla cayó en él, que es el nombre del Hijo, que es Yahushua. La semilla cayó en él, pero los afanes de este mundo, los afanes por las riquezas de este mundo, que solo fueron los espinos, no lo dejaron prosperar. Entonces se enfocó tanto en lo de este mundo que perdió lo espiritual. Empieza a perder lo espiritual. Nosotros no tenemos que dejar que los espinos de este mundo nos afecten. Por eso tenemos que abonar esa planta, esa semilla. ¿Cómo la abonamos? Dándole comida espiritual, dándole de la escritura, dándole de lo que el Padre nos da, oyendo del Padre. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La escritura nos dice que la avaricia es idolatría, y la escritura nos dice que los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Por ende nosotros no tenemos que ser avaros, no tenemos que amar el dinero. Otra cosa, la escritura nos dice, es más fácil que entre un
camello por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de los cielos. Entonces nosotros tenemos que pensar en eso. Y no que un rico no pueda entrar en el reino de los cielos, porque para Yahweh no hay nada imposible, sino que un rico se enfoca en lo material. Por ende, va a ser más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico vaya a entrar en el reino de los cielos, porque va a estar en una oscuridad buscando lo material y nunca lo espiritual. Piensan que con ir a la iglesia un domingo cumplen y hasta el otro domingo van de nuevo y con eso van a cumplir, y no, es todos los días andar espiritualmente, cumpliendo los mandamientos. Las personas dicen, no, yo no puedo perdonar a esa persona porque esa persona me ha hecho mucho mal. Pero cuando usted entonces vaya a pedirle perdón al Padre, cuando usted en cierto momento de su vida le vaya a pedir perdón al Padre Todopoderoso, no pretenda que el Padre lo perdone si usted primero no ha perdonado a esa persona. La Escritura nos dice, perdonad y seréis perdonados. Entonces es muy importante todos esos aspectos ponerlos en práctica. Obviamente la Escritura nos enseña muchas cosas. El 11 nos dice, mas tú, oh hombre de Yahweh, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor. Yahweh es amor. Si estamos en Yahweh, tenemos amor. Si no estamos en Yahweh, vamos a tener un amor falso, como lo que nos dice el mundo que tienen. Las personas dicen, yo amo a tal persona, pero eso es un amor falso, como los homosexuales dicen amar a una pareja, a otro hombre, si fuera un hombre con otro hombre, pero eso es un amor falso, eso es un amor carnal y no espiritual. Si Yahweh es amor y Yahweh prohíbe la homosexualidad, es una abominación según la Escritura, entonces una persona no puede decir amar a otro hombre en lo físico, en lo carnal. Eso es algo demasiado equivocado. Tenemos que ponerlo en balance con la Escritura. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, ser paciente, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, esto es una batalla espiritual que tenemos que no es contra sangre ni carne, sino que es contra principados que están en las regiones celestes, nos dice la Escritura. Entonces esta batalla es espiritual. Tenemos que exponer la maldad, lo que están enseñando en las religiones de hoy en día. Insisto en eso porque es muy importante. Vayamos al Padre, vayamos a las Escrituras. Para ir terminando, Santiago 4, del 4 al 8. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Yahweh? Si usted se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Yahweh, lo que decía ahora. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Yahweh. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu que Yahweh puso en nosotros nos anhela celosamente. No podemos andar conforme al mundo si Él nos anhela celosamente. Pero Él da mayor favor. Por esto dice, Yahweh resiste a los soberbios y da favor a los humildes. Someteos pues a Yahweh, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Yahweh y Él se acercará a vosotros. Si nosotros nos acercamos a Yahweh, Él se va a acercar a nosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Tenemos que limpiarnos de nuestros pecados al actuar conforme a lo que el Padre nos dice. Y los que tienen doble ánimo, purificad vuestros corazones. Todo aquel que está como las olas del mar, que no saben ni a dónde van, tienen que encontrar el camino que es Yahushua y limpiar vuestro corazón. Entonces me despido, esperando que este estudio haya sido de gran bendición para decidir buscar al Padre y buscar el reino. Si tenemos fe, busquemos ese reino, esa vida eterna llena de gozo y de bondad. Bendiciones.